porque para mí este documental es muy importante. Y ya lo van a saber por qué, pero quiero partir con aquellas anotaciones que anoté, porque para mí tiene que ver con lo siguiente, con cuántas calles nosotras hemos caminado en nuestra vida personal y cuántas calles han caminado o caminaron aquellas mujeres que fueron luchando por lo que ellas creían que era justo en su momento y que hoy en día forma parte de nuestra historia, de nuestros derechos. Calles Caminadas es un documental que nos da a conocer a través de diferentes testimonios, de diferentes protagonistas, lo que ha sido parte de nuestra historia, parte de nuestras luchas, y que a pesar de los años, aún nos queda mucho camino por recorrer. Caminos que todas ellas recorrieron trabajando de manera colaborativa, de trabajo en equipo, donde lucharon por un bien común, donde lucharon por un bien mayor. En su momento fue por la educación, por el voto, por la libertad, por la vida. Y hoy ellas y muchas otras se fueron transformando en aquellas pioneras y en los pilares que han sentado la base de lo que es nuestra historia y de lo que es el feminismo actual. Este documental nos hace un recorrido histórico y nos hace reflexionar en cierta manera de que a pesar de los años que llevamos, a pesar de ya encontrarnos en el siglo XXI, todavía existe ese enemigo común llamado patriarcado que espero que a pesar de que puede ser más tarde que temprano, pero espero que sea más temprano que tarde, de una vez por todas caiga. Calles Caminada para mí fue el documental que me abrió el mundo de la historia de la mujer, me abrió el mundo hacia el feminismo. Yo crecí bajo, por así decirlo, en una
poco el paso. Yo no sé qué opinan ustedes con respecto a eso, porque técnicamente nosotros llevamos muchos años luchando por nuestros derechos. ¿Qué opinan ustedes, Pali? ¿Qué opinas tú? Bueno, en cierta manera como que igual lo comenté, porque sí, pues, son siglos. Ni siquiera podemos decir, no, si son días o semanitas, no, son siglos que llevamos, que llevan, porque yo en cierta manera me considero como nueva dentro de todo esto. Yo entré a este mundo cuando yo tenía como 28 años. Entonces, y ya para mí era un tema desconocido y ya habían harto, ya había un trayecto que se había caminado. Y así todo faltaba. O sea, yo, por ejemplo, mi documental, nosotros comenzamos a trabajarlo el año 2009, Lore, no me acuerdo cuándo. 2008, más o menos. 2008, Ahí me 2009, entrevistas. más o menos. Y recién ahí yo comencé a introducirme en este mundo y ya había ciertas luchas que estaban, pero quedaban muchas. Ya, y de hecho cuando yo comencé con el documental fue porque justamente fui a conocer qué es lo que estaban haciendo en la Casa de la Mujer aquí en Temuco, en el Centro de las Mujeres, donde estaban pintando unos murales por nuestros derechos reproductivos, los derechos reproductivos de la mujer. Y para mí eso era desconocido. Fue como, ¿de qué están hablando? ¿Que tenemos ese derecho? Para mí no. Entonces, y así todo, seguimos hoy en día, se sigue luchando y todavía falta, o sea, hay cuántas cosas faltan todavía por lograr. Entonces, creo que falta, pero tengo esperanza porque lo veo en mis estudiantes, en las jóvenes de ahora, que vienen con un switch completamente cambiado de que vamos a salir, profe, vamos a estar, y ahí me ven entre medio también. Vienen con un switch cambiado de las nuevas generaciones que son las que te motivan a ti a luchar. Entonces, creo que todavía queda, pero se ha logrado bastante. Por lo menos se ha educado, hemos ido cambiando. O sea, mi generación no sabía nada de esto, las nuevas sí saben. No sé si me expliqué. ¿Y tú, Carelia, qué opinas? También, claro, si miramos a los inicios de este transitar, de este largo transitar, aquellas disputas que se comenzaron a dar eran cosas tan elementales hoy en día como el derecho a amamantar en el horario laboral, el derecho al pre y postnatal, cosas que han sido elementales y que lamentablemente, pasado más de un siglo, desde la institucionalidad, desde lo que hoy en día, por ejemplo, es el Ministerio de la Mujer y la Equidad, nos dicen que han sido grandes conquistas, sí, pero eso fue hace un siglo. Y no se ha, como dice justamente Pali, no se ha avanzado mucho más, tal vez en aquellos derechos que seguimos revoltosamente demandando en las calles. Entonces hay a veces ciertas como, desde el modelo neoliberal, desde esta democracia neoliberal, justamente ilusiones, creo yo, de una igualdad que finalmente, claro, sí hemos avanzado, sí tenemos una mejor posición en la sociedad, mejor valoración, pero a fin de cuentas seguimos teniendo las brechas salariales, seguimos siendo precarizadas laboralmente. Entonces, claro, hacer un balance crítico de cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta es muy importante, rescatando... volviendo como al eje fundamental que rescato del documental justamente de cuál ha sido el nivel de incidencia y cuál es el nivel de incidencia que esperamos tener nosotros ahora, mirando justamente hacia el pasado para no tropezar o para no dejar que una vez más desde las instancias mixtas o las instancias netamente dominadas por la masculinidad, nos frenen y subsuman justamente nuestras demandas, nuestros intereses a estos metarrelatos que son las demandas más importantes. No, yo creo que en el momento que estamos viviendo actualmente, justamente también como dice Pali, con las nuevas generaciones que ya traen un sentir distinto, quizás más desenvuelto,
Am, eh, no sabría cómo expresarlo, me pasa lo mismo con mis estudiantes, espero que ahora también estén acompañándonos ahí en la, en la transmisión, ver cómo vamos a enfrentar justamente esos desafíos. Yo creo que podemos más justamente al calor de las experiencias pasadas de tantas otras que lucharon antes que nosotras. Bueno, les presento a Lorena Sepúlveda, ella también es parte de Redes Libres, así Hola. que ella también es feminista, así que ahí la dejo a Lorena para que también dé sus impresiones con respecto o para que también aporte el diálogo. Sí, a mí me pasa que, bueno, haciendo como la conexión del documental anterior que vimos la semana pasada y claro, hay una sensación de que efectivamente hay avances, ¿ya? Por ejemplo, nosotros veíamos en la semana pasada, veíamos las realidades de otras culturas donde la mujer es mucho más, la realidad de ella es mucho más fuerte, ¿ya? Tenemos la mujer en Medio Oriente, ¿cierto? Donde son realmente consideradas como un objeto de cambio, donde los padres las entregan como esclavas, ¿cierto? Y, y si comparamos esa realidad con la nuestra, tal vez nos parece que nosotros sí hemos avanzado, pero, pero es solamente la sensación, porque efectivamente nosotros todavía tenemos esclavitud, tenemos comercio sexual esclavo. Eh, son, son realidades tal vez más ocultas dentro de nuestra sociedad, pero existen. Existe la pobreza, y donde la pobreza es más fuerte en los hogares donde hay mujeres, ¿ya? Donde la jefa de hogar es una mujer que está sola con sus hijos, sin apoyo familiar, sin padres de sus hijos. Entonces, claro, aparentemente en esta sociedad capitalista donde todo se ve a través de, no sé, pues, del comercio, del empuje, de, no sé, pues, eh, los medios de comunicación, se nos muestra un Chile súper bonito, ¿ya? Donde sale la niña modelo, ¿cierto? Pero, solapados todavía tenemos las mismas problemáticas que otras culturas, ahí no hemos avanzado, hay problemáticas, y ahí aparece estos caminos que parece que se caminan, que se avanzan y que se desavanzan, como que no, como que este caminar no es tan directo, no es tan orientado, no es tan hacia adelante. Tenemos avances, por ejemplo, antes de la dictadura, ¿cierto? El, el, el aborto en las 3 causales estaba aprobado, o sea, no era un delito. eh, Llegó la dictadura, se deshizo ese camino, ¿cierto? Y se retrocedimos. Y hoy día tenemos que volver a insistir por lo mismo, que ya era un derecho que se había ganado. Entonces, como que siento que como mujeres estamos en un constante caminar, hacia adelante, hacia atrás, volvemos, comenzamos de nuevo, pero, pero sí reconozco que efectivamente hay un cambio radical en el futuro, en las niñas, en los niños. ¿Ya? Ellos no piensan de una manera totalmente distinta, pueden visualizar mucho más rápido un abuso. Y eso me llena de esperanza, de que a lo mejor todas estas peleas, todas estas luchas, todos estos sacrificios, en el fondo tienen un futuro, va a haber un cambio, se va a generar en estas nuevas generaciones
en la forma de enfrentarse como pares en esta sociedad. Y eso es esperanzador. Esperemos que así sea nomás. Delante tú, Carelia, nombrabas el tema como la dicotomía del feminismo y la institucionalidad. Y nombraste también el tema de que ahora nosotros vamos a ir a un proceso constituyente. Con respecto a eso, porque por ejemplo dentro del documental igual se habló de que las luchas han sido variadas, pero al momento de llegar a institucionalizarlas no han sido representadas. ¿Qué crees tú porque igual tú decías si se seguía con la lucha social, o ¿qué crees tú que nosotras tenemos que más o menos para tener un equilibrio con eso? Mira, yo soy en realidad bastante crítica del proceso constituyente que estamos viviendo. No, bueno, y tú ahí nos tenemos en Face, no estoy tan contenta ni tan optimista justamente porque siento que es como, y tal como parecía en el documental con este Chile, la alegría ya viene, y que lo repite y lo repite con imágenes de hombres. Puros hombres. Sí, entonces creo que tenemos que tomarnos el tema con bastante más crítica, un análisis justamente de ver hacia dónde queremos conducir nosotras también esto, para que no nos vuelva, no sé, yo no creo que la historia se repita ni sea cíclica, pero que ya tenemos cierta experiencia de ciertas como elementos de continuidad, justamente de que la política es un espacio en el que nosotras llegamos a la fuerza, por la ventana y como haya sido, pero que sigue siendo un espacio patriarcal, un espacio altamente machista. Entonces, yo creo sinceramente que en todo sentido las demandas sociales tienen que seguir expresándose en la calle. El movimiento feminista no puede soltar la calle, tiene que, más que adaptarse a la medida de lo posible o de lo que se pueda o no se pueda plantear, porque es complejo, no, que nuestras demandas sean escuchadas de cara al proceso constituyente, sean parte constitutiva justamente del debate político que allí se vaya a dar. Y por lo mismo creo que además del llamado a aprobar el próximo 25 de octubre, que ese aprobar tenga un contenido feminista, un contenido que no descuide una vez más nuestros derechos y que yo creo que tenemos la capacidad de incidir, que hay una sensibilidad social distinta también de parte de muchos compañeros de sectores honestos, sectores progresistas, no aliados, por supuesto, pero que están un poco más dispuestos allá, o que ya se dieron un poco cuenta que ya no pueden negarnos el espacio. Entonces, desde ahí creo tan necesaria la reflexión, no solamente, no basta con la paridad, basta con que ahora nuestras demandas estén presentes en este proceso y caminemos justamente hacia una constitución que sea equitativa en términos de género y que vaya al grano a los grandes problemas a los que nosotras nos enfrentamos y demandamos en la calle. Claro, de fondo, que cambia de fondo. Exacto. Y con respecto a eso de que Carelia hablaba con respecto a los espacios masculinizados, que cuesta mucho para las mujeres ingresar en la política, por ejemplo, Paulina, por ejemplo, ¿cómo ha sido para ti el tema de ser audiovisualista y poder ser visible? Porque a nosotras nos costó mucho encontrar documentales que tengan que hablen de la mujer y que hablen de los procesos de las mujeres chilenas, sobre todo. ¿Cómo concilias tú ese tema en tu área? Invisible. Ha costado. A mí por una parte sí, me costó mucho encontrar material, información en ese entonces. Yo creo que hoy día hay algo más, pero creo que falta. Y en mi medio audiovisual, a mí me pasa que yo estuve en un medio audiovisual, en televisión, y en ese entonces era horrible, porque yo tenía que servir café. Mira, cuando hice mi práctica y después cuando entré a trabajar, seguía sirviendo café, pero ahora aparte tenía como ya otros roles, o sea, más funciones. Pero costó. Y después las circunstancias de la vida me trajeron al mundo de la educación, donde mi norte fue, dije, educar a través del cine. Y ahí en el mundo de la educación es un poco distinto.
¿ya? Como que es más territorio Femenino. femenino de cierta manera, entonces no es tanto. Pero volver al mundo audiovisual, yo retomé este camino el año 2017, no ha sido fácil, pero sí me he encontrado con la sorpresa de que las mujeres, mis colegas, mis pares, y si bien es cierto, yo igual soy como, me gusta ser invisible en cierta manera, se han movilizado mucho. Están nosotras audiovisuales, por ejemplo, que son súper movidas, que hacen cosas, así como está la red de actrices chilenas. O sea, creo que hoy en día en el medio cine, medio televisión, a pesar de todas las dificultades que han sufrido, las cuales nos ha pasado, las mujeres han sido capaces de organizarse. Y disculpen que lo hable como desde lejos, porque como yo como que me alejé y ahora de a poquito estoy volviendo, hubo como un momento de pausa, como que me alejé, entonces es volver de nuevo a este medio que yo me había alejado por X circunstancia. Entonces, cuando yo formé parte, era una manera en cómo nos desenvolvíamos, y que obviamente a mí no me gustaba mucho, por razones lógicas, pero ahora volver se me ha hecho un poco más fácil porque hay un movimiento, hay, hay mujeres, hay compañeras que han sido capaces de salir a la calle, de moverse, de ir instaurando ciertas huellas dentro de. Entonces, como tal, a pesar de que de a poquito nos hemos ido dando a conocer, a diferencia de años anteriores, ya se está haciendo escuchar un poco más nuestras voces, pero creo que igual falta, porque igual siguen habiendo ciertas brechas, el salario, por ejemplo, el tema de los horarios, muchas veces, por lo que yo he visto a veces en las redes, seguimos trabajando más que ellos, cuando debería ser como equitativo, y más encima ganamos menos. Entonces, siento que el tema de desigualdades, no solamente en el mundo del cine, en el mundo cultural, es como en todos los ámbitos aún. Y esos son los caminos que faltan todavía por recorrer. Entonces, eso ha sido como mi experiencia, porque estuve presente, viví una cierta experiencia y ahora he vuelto poquito a poco y me he encontrado con esto. Antes no nos organizábamos, no había nada. Ahora no, ahora el volver ha significado encontrarme con, oh sí, trabajamos juntas, nos colaboramos, y ahí se está educando. Creo que esa es la palabra, educar. Esa es la acción, educación. Sí, pues las dos están en áreas súper masculinizadas, pues Carelia igual, pues en historiadora. ¿Cómo es eso que porque tú perteneces a un grupo? ¿Cómo se van a organizar como para rescatar la historia, me imagino, de las mujeres, para que precisamente a personas como Paulina no le pase eso de que le cueste tanto encontrar? Claro, el mundo de la historia igual es altamente masculinizado y aparte que se nos ocurre hacer historias feministas. Entonces, y para más, muchas de nosotras, por ejemplo, somos jóvenes, yo estoy recién ingresando al mundo académico, entonces te ven que el pelo, que los tatuajes, y más encima historia feminista, o sea, y puesta, pero hemos ido ganando espacios y yo creo que justamente concuerdo totalmente con lo que dice Pali, que también ha sido un movimiento de que, o sea, en el sentido de que gracias a que hay un movimiento grande y que ha golpeado la mesa. Entonces a nosotras la plataforma de la red historiadoras, claro que nos ha servido para al menos ganar un poco de respeto. O sea, es increíble que estemos en el siglo XXI pensando en el respeto entre pares, pero pasa, lo vimos con los casos de acoso y todo lo que se desató con el mayo feminista hace unos años. Entonces, desde ahí, claro, si bien o sea, no creo que tengamos que remitirnos solamente a la acción dentro de la academia, dentro de la investigación, también somos actrices políticas en la calle, en nuestras organizaciones de base. Creo que también hacemos un activismo que va justamente en rescatar una memoria, en rescatar
todo lo que sea justamente transitado para de alguna forma dotar de genealogía política a este movimiento, porque hay una ansiedad de conocer, de saber, o sea, no por nada está apareciendo un documental, no por nada hemos visto en todo este tiempo en las manifestaciones alusiones a nuestro pasado, hay preguntas al pasado, hay interpelación al pasado, ¿dónde estábamos? ¿Quiénes fueron antes que nosotras? Y desde ahí nosotras nos paramos como investigadoras en ese sentido, como de generar esta genealogía política. O sea, todos los partidos saben su historia, desde el Estado, o sea, para qué decir la historia de la oligarquía, y dónde estábamos nosotras. Entonces, rescatar eso creo que nos da un sentido de pertenencia, y de cohesión como movimiento, o sea, si bien yo no creo que nunca vamos a descuidar como el activismo también territorial, pero esta también es nuestra trinchera de lucha, y lo hacemos con un cariño y una entrega tal como la pondríamos gritando en la calle. Lorena, ¿tú tienes algo que agregar con respecto a lo que estamos conversando? Sí, mira. ¿O hacer alguna pregunta? Sí, me llama harto la atención que efectivamente en ambas áreas, tanto en la de Pali como en la de Carelia, hayan surgido estas formas de organizarse, de poder enfrentar juntas, porque efectivamente separadas era muy difícil. O sea, ya lo decía Pari, que a ella sola le costó mucho poder entrar en su mundo, ¿cierto? En su carrera. Y la única forma que hemos tenido las mujeres para poder lograr los objetivos ha sido a través de la unión. O sea, lo vimos en el documental. O sea, las mujeres se fueron organizando desde siempre, desde muy temprano. En algún momento se perdió un poco esto o quedó reducido a un solo, como un solo grupo de mujeres que fueron las que en el fondo se mantuvieron unidas y coordinadas durante la dictadura, ¿ya? Pero luego de ese fenómeno, nosotros perdimos todo, como sociedad perdimos toda capacidad de conexión. Y no fue hasta ahora, hasta que se vuelve a resurgir el movimiento feminista, es que nos volvimos a encontrar y nos volvemos a reorganizar y retomar esos lazos que son lo único que nos ha servido en nuestra historia para poder lograr nuestro objetivo. ¿Ya? O sea, es necesario que hoy día, por ejemplo, nosotros podemos volver a cosas que se habían visto hace muchos años atrás. Hoy día en las poblaciones vuelven a surgir las ollas comunitarias. ¿Ya? Hoy día se vuelven a agrupar las mujeres para defender sus terrenos en el mundo mapuche, por ejemplo. Si bien es cierto, son comunidades, son mixtas, pero hay un trabajo de la mujer en esas luchas territoriales que es fortísimo, ¿no? Tenemos nuevamente las tomas que surgieron en octubre del año pasado, y vuelven a ser las mujeres las protagonistas de esas tomas. Si tú vas o vienes aquí donde yo vivo, que hay varias tomas, están todas dirigidas por mujeres. Entonces tenemos esa capacidad para poder unirnos y juntas enfrentar situaciones que muchas veces a los hombres, por un tema también digamos, de machismo, digamos, de su formación, de esta disputa constante por el poder, es que les cuesta mucho más tomar este tipo de relaciones para salir adelante. Para nosotras no, para nosotros es mucho más fácil juntarnos, incluso más allá de los colores políticos. O sea, lo veíamos en el documental, que en el tiempo en que se necesitó que todas las mujeres estuvieran coordinadas, estuvieran unidas, se unieron. Más allá de que si pertenecían o no pertenecían a cuál partido político, la necesidad las hizo superar
todas esas cosas. Y eso es algo que está, te podría decir que está dentro de nuestro ADN, porque somos sobrevivientes. Eso nos hace tener esta capacidad rápida de adaptación. Yo también igual creo que es en gran parte también la rabia acumulada de tanto maltrato que hemos tenido a través del tiempo, porque yo no sé ustedes, pero yo creo que este tema de la revuelta del 18 de octubre igual fue también por la visibilización que tuvimos en el Mayo Feminista, o las marchas Sí. que hemos tenido el 8 de marzo. Yo no sé si ustedes coinciden en eso, porque sucedió de que fue la marcha del 8 de marzo muy convocada, y después empieza toda esta espiral. Entonces, de cierta manera, nosotras también volvemos a poner un precedente ante un sistema que nos está matando, y en el fondo es porque nosotras estamos cansadas también, creo yo. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que sí, hemos sido invisibilizadas durante siglos, entonces ya llega un momento en que la teterita empieza como a hervir y uno dice, ya, basta, nos dejaron a un lado, ya usted se va a la casa, yo voy a mi vida pública, usted se va a la vida privada, usted viene a tener hijos y a servirme. ¿Por qué? O sea, llegan y nos impusieron un rol, ni siquiera nos preguntaron, llegan y deciden por nosotras y empiezan a construir una sociedad donde nosotros también estamos, donde siempre hemos estado presentes. Si no fuera por nosotras, que nos transformamos en la fuente laboral, ellos no habrían podido ir a la guerra. O sea, fuimos nosotras las que, bueno, nuestras ancestras fueron las que fueron a trabajar mientras ellos iban a pelear por los intereses de otros, me refiero a las guerras mundiales. Entonces, nos invisibilizaron, nos marginaron y cuántas cosas más nos prohibieron. Entonces llega un momento en que uno dice ya, no, basta de esto, basta de ser invisible y de una vez decir nosotras estamos presentes y también somos protagonistas de la historia y queremos que las nuevas generaciones sigan siendo protagonistas de la historia y esta sociedad la vamos a construir como siempre hemos querido, juntos, juntas, juntes, en equipo. Y eso es algo que nosotras ya sabemos, porque nosotras sabemos trabajar en equipo. A ellos parece que les cuesta un poco más, no sé, pero la sociedad pertenece a todas, a todos, a todes, entonces ya no es solo ellos, es ¿cómo decirlo? Somos nosotras también. A partir de ahora nosotros también vamos a construir la historia y tal como lo dijo la Carelia en el proceso constituyente, nosotros también, o sea, esta nueva carta que vamos a escribir va a ser con nosotras, esta vez con nosotras. Así que y hacerlo siguiendo luchando en las calles, a través de nuestras distintas trincheras, y lo vuelvo a repetir, yo creo que la educación, educar a esta ignorancia que han impuesto o ha impuesto este señor patriarcado, se derrota yo creo que con educación y dejando de ser invisibles, visibilizándonos. Y la forma en que no hemos visibilizado, a lo mejor a algunos o algunas les puede gustar o a otras no, pero hay que hacerse escuchar. Y esta es la forma. Claramente. Además que igual tomando lo que dijo Lore, por ejemplo, que nosotros teníamos muchos derechos antes de la dictadura y después nos fueron arrebatados muchos derechos. También se creó una visión de una mujer maternal en la casa, atendiendo al marido. Todas esas cosas también nos perjudicaron mucho y nos hicieron retroceder mucho. Y todo lo que se luchó después también se perdió. Con respecto a la lucha que hubo en la calle y todos esos temas. Entonces esas cosas también nos perjudicaron bastante todos los avances que nosotras llevábamos hasta ese tiempo. Porque igual más que más la política igual nos influye de cierta manera los sucesos políticos que ocurren en Chile.
de cierta manera. Igual también el hecho de que si estamos en un proceso constituyente supuestamente se nos asegura un cupo, igual cómo será utilizado ese cupo también. Claro, cómo va a ser utilizado, si realmente las mujeres que nos van a representar las necesidades que hemos estado reclamando en la calle todos estos años, si vamos a continuar con lo mismo. Eso también es súper importante porque, claro, es importante que tengamos asegurados los cupos, pero tenemos que saber utilizarlos y cómo nos organizamos también para eso. Eso creo yo que es importante. No sé si tú te quieres decir algo, Lore. No, o sea, no, en realidad, bueno, por supuesto, estoy de acuerdo contigo con que efectivamente una cosa es pelear los cupos y que tengamos un espacio en estos espacios de poder, y otro, quiénes son las que nos van a representar. Pues no todas pensamos más o menos lo mismo, o sea, también tenemos mujeres que son que trabajan para el patriarcado finalmente. Entonces, no el hecho de ser mujer nos asegura que va a luchar por nuestros derechos. O sea, tenemos un grupo de mujeres que están cómodas en el espacio que el patriarcado les deja. Y yo no soy quien para juzgar, pero no es ese el espacio que, o sea, me gustaría que estas mujeres que han luchado, que están en la calle, que se nos escuche y que se nos represente en ese espacio de poder que se va a generar, para asegurar de que efectivamente en esta nueva constitución, este nuevo pacto, en este nuevo trato, en el fondo realmente se manifiestan nuestras necesidades y avancemos. Yo creo que ese es el espacio o sea, ese es el tema principal, poder asegurar en esta nueva constitución que vamos a poder avanzar, lo que sea, ojalá mucho, pero es difícil, pero por lo menos que se nos aseguren cosas básicas como por ejemplo el poder decidir sobre nuestro cuerpo, que creo que es una de las cosas principales. El tema de, por ejemplo, no es el tema de que haya una ley de aborto, por ejemplo. Yo creo que va más allá, a que esa decisión de ser madre o no sea nuestra, ¿verdad? Porque no puede estar un tercero decidiendo, en algunos casos, que te hagas un aborto y en otros casos que no te lo hagas. O sea, esa es una decisión personal, cada una sabe cómo le afecta. Y eso es como, yo creo que es un tema básico. Esto debería estar, pero, o sea, debería, en esta nueva constitución que se va a hacer, esto debería estar como un derecho humano. O sea, nosotros somos las que vamos a parir, nosotros vamos a ser las que vamos a criar, pues nosotros tenemos que decidir. Nosotras creo que sí, pues eso. Y nada, las chicas me gustaría que igual preguntarle, por ejemplo, a Carelia. Yo he tratado de buscar, por ejemplo, historias digamos, para empezar, historiadoras ya cuesta mucho encontrar, y historiadoras que además trabajen el tema de feminismo, de la mujer, la realidad local. O sea, yo creo que es muy difícil encontrar algo sobre Chile, sobre el fenómeno en Chile, de nuestra historia en Chile, pero local, o sea, hablando local mucho más micro a nivel regional, es
muy, muy, muy difícil. ¿Qué, qué crees tú que pueda ahora en este nuevo contexto, habrá más posibilidades de encontrar más mujeres que escriban nuestra historia? Nosotras nos articulamos como red de historiadoras el 2017, justamente dado que no sabíamos primero cuántas éramos, nos conocíamos algunas porque alguna vez te viene un congreso, qué sé yo, porque no sabíamos de norte a sur qué estaban escribiendo en otros territorios, y hacía falta entonces justamente ya que, porque esto es lo que pasa, lo que dice Lorena es justamente lo que pasa, que la gente no accede a nuestro trabajo por la falta de visibilidad, por la falta de habernos posicionado. Entonces, que esta plataforma nos sirviera justamente para organizarnos de norte a sur, de poder, ahora mismo, mira, por ejemplo, el lunes vamos a tener una actividad. Ah, ya, pero no la hagamos solamente con gente de Santiago. Ah, sé que está la Gina en Conce, sé que está tal compañera en Valparaíso, y nos vamos pudiendo conectar y hacer que la historiografía feminista se vuelva ya de conocimiento público, que deje de ser misterio. O sea, que dejemos de hacer referencia a que algún historiador mencionó en un cachito de tal libro a nosotras las mujeres, y que por ahí el doctor tanto, sí, tiene 3 páginas que le dedicó, qué sé yo. Entonces, leernos, poder leernos y ponernos a disposición. Creo que esta plataforma nos ha servido mucho, pero también el entender de otra forma el trabajo académico que se nos junta con el activismo, y que ya no queremos estar encerradas tirándonos artículos entre nosotras, entre las investigadoras, sino al público no especializado, al resto de las mujeres feministas, y ponernos a disposición básicamente. Entonces, claro, desde ahí creo que se está visibilizando mucho más, y bueno, después podemos quedar en contacto como si quieren temas específicos para recomendar a las chiquillas que están escribiendo en otros territorios. Pero hay y no estaba llegando, y eso es lo que queremos nosotras desde esta trinchera romper justamente. Sí, porque igual es complejo. No sé, Lore, si quieres agregar algo más. No sé cómo estamos en la hora. Estamos más o menos bien, ya tendríamos que empezar a cerrar. Bueno, yo creo que la misma pregunta que le hice a Calere me gustaría también hacer a la Pali. Ella, ¿cómo ve el tema de la realidad de las audiovisualistas acá en la región? Como decía Carla al principio, o sea, a nosotros nos costó mucho encontrar material, y encontrar material de acá es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando me dices de audiovisualistas, yo conozco puro hombre. Eso me pasa. De hecho, cuando yo no soy de acá de la zona, yo soy de San Felipe. Y llegué acá, y cuando entré al mundo audiovisual, había muchos documentalistas hombres. De hecho, con suerte había una mujer y que no era comunicadora audiovisual, era trabajadora social, la Marcela. Y eran puros hombres, o sea, éramos como dos, y yo éramos 2 o 3 mujeres, puros hombres. Y yo decía, chuta, ya, será. Pero, y por lo mismo o sea, si yo soy como más, era invisible, más no me gustaba mucho estar ahí, porque no me sentía como cómoda tampoco. Entonces, ahora yo creo que hay más, porque de hecho estuvo la escuela de audiovisual en La Mayor, lamentablemente cerró, y ahí yo sí me tocó tener alumnas, hartas alumnas mujeres. Entonces yo creo que hay un antes y un después. Y lo voy a dar con el siguiente ejemplo. ¿Ustedes conocen a Alicia Guy? ¿A qué? Alicia Guy. Yo para la pronunciación de idioma, bueno. Yo tampoco lo sabía de ella. Hasta que cuando comencé con el documental, porque yo crecí creyendo
y conociendo de que los padres del cine, Luis y Augusto Lumière, Georges Méliès, ya, Einstein. Pero cuando comencé con el documental y a investigar, llegué a una mujer que es paralela a ellos. Y sucede que es ella la verdadera madre del cine. Es ella la que inventó los efectos especiales, la que trabajó con sonido, la que tomó la idea de tomar la cámara y crear historia. Yo no lo podía creer. O sea, una mujer, una. Y no era una, había más. Entonces, eso es lo que a mí me pasa en el medio audiovisual. Y yo creo que pasa en todas partes. No, somos invisibles. Alice Weed del documental Binatural. Eso están diciendo, que sí se llama. Sí, y de hecho salió hasta el documental, ahora hace muy poco que lo dieron en el FemCine, que yo ahí vi la historia, o sea, yo había sabido, la conocía antes por mi documental y ahora se estrenó la historia de ella. Y nada, yo creo que eso pasa, nos invisibilizaron y los mismos historiadores del cine la invisibilizaron, hombres. ¿Quiénes han escrito la historia? Hombres. Entonces, es muy relevante que ahora sean mujeres quienes comiencen a escribir la historia y que también existan hombres que comiencen a reconocer que nosotros también somos protagonistas de la historia. Entonces, eso es lo que yo puedo hablar desde lo que me pasó a mí, de mi experiencia en este mundo. Yo creo que de poquito a poco hemos ido ganando terreno, pero falta. De hecho, ahora que tú hablaste de eso, yo hace tiempo atrás tuve que hacer un trabajo con respecto a las mujeres acá en Chile y todo. Y hay una mujer que hizo una película, pues, pero en el año muy antiguo, así 1900, por ahí, y que la trama era acá chilena. Ahora no, porque eso lo vi hace mucho tiempo, no me acuerdo el nombre y todo, pero para que busque, porque no me acuerdo en qué parte lo vi, porque hice como una cronología de las mujeres. Entonces, también, pero yo no tenía idea, y fue una como de las pioneras en el arte de una película y ponerle contexto, y era una historia más o menos compleja. Eso. Sí, Lo voy a buscar ahí, voy a investigar. Lamentablemente no te tengo el nombre, pero te doy el dato para que lo busques. Ahí vamos a escabullir, porque así hay que hacer, escabullir la historia. Ahora me acordé también de que tal vez pareciera que nosotros hemos estado fuera de la historia. Fueron mujeres que o escribieron o hicieron trabajos que fueron robados por hombres, generalmente por las parejas. Entonces, tal vez no es que hayamos estado tan ausentes, ¿ya? Hoy, de un tiempo a esta parte, digamos, se ha ido reconociendo el trabajo de mujeres que estuvieron trabajando par a par, a veces como sociedades, como en el caso de Einstein y su mujer, que finalmente toda esa teoría que lo hizo tan famoso estuvo trabajada con su mujer que nunca reconoció. Él nunca dejó que apareciera su nombre en todos sus trabajos. Y hoy día se ha escrito sobre ella y sobre todo la importancia que tuvo dentro de esa teoría. También sucedió con mujeres artistas. Sí, regálalo. Sí. Pero vuelve al tiro. Escritoras también, artistas visuales. De hecho, había mujeres que escribían con seudónimos de... Ahí está. Que escribían con seudónimos de hombres. Un trabajo de una mujer no iba a tener la misma posibilidad de venderse, por ejemplo.
o no iba a tener el mismo peso. O ¿me escuchas? Te quedas pegada. Sí. Ya, se Igual desconecta. hay un tema también que es bueno pensar no solamente desde la invisibilidad, sino que también de los espacios que no han sido considerados por la historia y que son profundamente históricos, como el cotidiano. El hacer cotidiano de todas nosotras también es algo que tenemos que, y lo hacemos las historiadoras feministas, a ponerlo en el centro del análisis, porque no toda la historia transcurre en la vida pública, en la política, en la economía, porque tal como decía la Pali, para que eso ocurriera tenían que estar las mujeres reproduciendo justamente la vida. Entonces, darle valor, asignarle valor, y también justamente creo yo, en nuestros movimientos sociales hoy en día, tiene harta importancia, que reconozcamos el rol de crianza, o sea, las labores de crianza, las labores domésticas, los saberes, los haceres en la cocina, la costura, el tejido, qué sé yo, todo eso que culturalmente tenemos asignado, pero que tiene un valor también histórico para el desarrollo de nuestras sociedades. Claro que sí, sí, pues. Como para ir cerrando, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo visualizan que vamos a estar las mujeres en 20 años más? Yo sé que es poco tiempo, pero ¿cómo creen ustedes que va a estar Chile ahora con todo lo que hemos hablado del proceso constituyente y todo el tema? ¿Cómo creen ustedes que, en comparación con cómo estamos ahora? ¿Quién par? ¿Tú o yo? ¿Qué crees tú, ¿Yo? Paulina? 20 años. Y espero que cuando mi hija tenga 27 años pueda tener el derecho a decidir, pueda caminar libre en la calle, tranquila, a la hora que ella quiera, vestida como ella quiera, que siga siendo, que sea feliz. Me está viendo, por eso le estoy. Y quiero que tenga esas posibilidades por las cuales hoy día las nuevas generaciones, acompañadas de nosotras, está luchando. Quiero que aparezcamos en los libros de historia, no como la amante de, la compañera de, la esposa de, sino que aparezcamos como corresponde, con nuestras obras, con lo que hemos hecho, con lo que hicimos, y tal como lo dije recién, esta sociedad, este mundo, no lo han construido solos. Nosotras de alguna manera hemos construido muchas cosas, lo hemos ayudado a muchas cosas. La democracia se alcanzó gracias a la lucha de la mujer. La Revolución Francesa se consiguió gracias a la ayuda de la mujer. Entonces, espero que a esa altura dejemos de ser invisibles y que se nos reconozca en los libros de historia o en los books de historia, ya no sé qué va a haber en ese entonces, pero eso, y que mi hija y nuestras hijas, nuestras nietas, ya no sé, puedan crecer teniendo un material de estudio donde aparezcamos nosotras y no les cueste tanto como tal vez a mí me costó, y sean libres y sean felices. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Y tú, Carelia? Yo quiero y creo, tengo la convicción de que vamos en 20 años, es que este movimiento feminista que va por ancho camino, sigue en un tránsito de unidad, de claridad política, en la medida que también todas seamos posibles de seguir construyendo juntas, a ver, ¿cómo decirlo? No disgregarnos, tratar de buscar los puntos en común justamente de cara a una política profundamente patriarcal. Creo que en 20 años habremos logrado mucho. Haber logrado cosas que a veces no van a ser quizá estructurales desde la formalidad, ya quizás no van a estar como ya implícitas las leyes,
quizás nunca vamos a lograr en esta democracia burguesa una ley integral contra la violencia de género, pero sí habremos logrado un mayor respeto, unas relaciones distintas, formas de relacionarnos distintas entre hombres y mujeres. Y porque eso es lo que estamos construyendo hoy en día en el vivir cotidiano del feminismo. No solamente desde la teoría o desde una marcha o desde el juntarnos entre mujeres, sino que también desde cómo lo vivenciamos en el cotidiano. Y tengo toda la fe en las futuras generaciones, en la hija de la Pali, en mis sobrinas que ya marcan conmigo, que ya leen conmigo y que vamos a estar bien. Bien, Vamos me a estar parece. Mejor yo no doy mi opinión, entonces. ¿Qué ¿Tú, crees Lore? tú? ¿Y tú, Lore? Ay, en 20 años más. Chuta, en 20 años más ya voy a estar jubilada, pero En todo caso, hoy. sí, yo creo que sí, igual tal vez no vamos a tener las grandes cosas, porque 20 años no es tanto. 20 años, Ahí no, a la vuelta de la esquina. claro, o sea, vamos a cerrar los ojos, vamos a estar en 20 años más. Pero sí creo que ya se logró algo. Las nuevas generaciones, así como la hija La Pali, 7, 10, 12 años, vienen con un chip distinto. Por lo tanto, cuando ellos sean adultos, 20, 30 y tanto, a lo mejor, van a tener un trato distinto. Van a tener un trato distinto va a ser tal vez todavía vamos a tener problemas con el Estado, tal vez vamos a tener lo que siempre va quedando como que va a ser cada vez, siento que de aquí a 20 años más va a ser minoría, ese hombre violento, esa relación romántica del amor Me sacrificado. Un poquitito, Lore, me avisan por interno que se va a cortar, así que antes les voy a agradecer a Carelia y a Paulina su disposición, todo lo que nos enriquecieron con su conversación, porque en realidad igual uno no piensa en esas áreas y no piensa tampoco en la historia mucho, o sea, piensa, pero no desde ese punto de vista. Y disculpa, Lore. Ahora No, sí. pero era eso. Lo otro, invitarlas a todas para el próximo jueves, donde vamos a estar con otro documental. También va a ser un documental, bueno, esta vez va a ser un documental extranjero, un argentino, eh, donde vamos a tener una temática que también es bastante fuerte, ¿ya? Así como, bueno, el documental es Yo aborto, tú abortas, todos callamos, de la directora Carolina Reynoso, ¿ya? Así que invitar a todas las personas que nos están viendo hoy día para que se vuelvan a conectar la próxima semana. Y bueno, yo me despido. Y lo último, que esto quedó grabado, así que después ahí vamos a organizar para que esto se suba a las redes y todo, para que las personas puedan ver el conversatorio. Así que nosotras nos despedimos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Lorena, por la invitación y un gusto, Corelia, haberte conocido. Y gracias. Igual, muchas gracias. Gracias, y ojalá que nos volvamos a ver en otra oportunidad que no quede aquí. Sí, Esa es la idea. Cuídense. chao, chiquillas. Chao, chao. Gracias. Gracias.